Israel perdió un número alarmante de comandantes y jefes de unidades en emboscadas en Gaza. La resistencia palestina se anotó la pérdida de una serie de oficiales israelíes al mando de tropas desplegadas en el frente de batalla durante su costosa campaña militar en la Franja de Gaza. Entre los oficiales caídos se encuentran los jefes de unidades emblemáticas de las fuerzas de defensa de Israel, como las brigadas Golani y Yiftah, consideradas la élite del ejército hebreo por su gran prestigio y experiencia, entre otros jefes de batallones, compañías y pelotones que han sido dados de baja por los combatientes de las milicias locales palestinas que están causando verdaderos estragos entre las filas de las tropas invasoras. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Milicias palestinas golpean duramente a los mandos de las unidades invasoras de Gaza. Los combatientes que están ofreciendo una férrea resistencia al avance del ejército de Israel en el enclave árabe está cobrando un precio inusitadamente elevado a la cadena de mando de Israel. Y es que la última semana, las fuerzas ocupantes lamentaron el fallecimiento del oficial de más alto rango caído en combate durante toda la guerra. Se trata del coronel Itzhak Ben Basat, de 44 años, comandante de la brigada Golani, la unidad de más prestigio y preparación del ejército hebreo. Según la prensa de Tel Aviv, el alto jefe militar estaba a punto de retirarse de las fuerzas de defensa de Israel, pero debido al estallido de la guerra decidió permanecer en servicio. Basat perdió la vida en una emboscada en la que fallecieron al menos otros 6 efectivos de la brigada Golani. En el episodio que se registró en el suburbio de Shehaya, en la ciudad de Gaza, y representa una de las más duras derrotas sufridas por las fuerzas hebreas durante la guerra, también falleció el teniente coronel Tomer Greenberg, de 35 años, comandante del batallón 13 de la brigada Golani. A las bajas se sumó el mayor Roy Meldasi, comandante de compañía del batallón 13, el mayor Moshe Abraham Bar, comandante de compañía del batallón 51, el capitán Diel Ayo, comandante de pelotón del batallón 51, y los sargentos Eran Aloni y Yacha Daskal del batallón 51, todos ellos de la brigada Goliani. La brigada Yiftah del ejército israelí, otras de las unidades de más renombre de las fuerzas de defensa de ese país, también resultó muy golpeada durante la última semana de la guerra debido a la pérdida de varios de sus oficiales comandantes y soldados en diversas acciones de combate. Otro de los comandantes fallecidos fue el mayor Ben Shelley, jefe de compañía de la unidad 669 de élite, un grupo especializado en acciones de búsqueda y rescate en helicóptero de la Fuerza Aérea Israelí. Se desconoce si su baja está relacionada con un derribo aéreo ocurrido hace poco en Gaza. En el mismo incidente en el que murió el mayor Shelley, se registró la baja de otro efectivo de la unidad 669. El sargento de primera clase, Rom Hecht. En otra acción en Gaza también perdió la vida el sargento Orilla Jacob, del batallón 614 del Cuerpo de Ingenieros de Combate. La lista de bajas mortales israelíes acaecidas durante los combates desde el comienzo de su operación militar terrestre en la Franja de Gaza ya asciende a 119 fallecidos, mientras que la cifra de heridos de diversa consideración supera con creces el millar de afectados. Entre tanto, las brigadas Esedin al-Qassam, el brazo militar del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, informó que sus combatientes en Gaza destruyeron aproximadamente unos 100 vehículos blindados del ejército israelí en los últimos 5 días de la guerra en el enclave. El portavoz del ala militar de la principal milicia palestina, Abu Abaida, ofreció recientemente un informe sobre los avances registrados en el campo de batalla con la destrucción total o parcial del centenar de blindados invasores, además de la baja de decenas de efectivos en varias emboscadas. Obaida resaltó que transcurridos más de 70 días de la operación Inundación de Al-Aqsa, la nación palestina sigue combatiendo. Nuestros milicianos luchan contra una potencia armada hasta los dientes con disposición de millones de municiones mortíferas y aparatos aéreos. El vocero militar palestino destacó que el gobierno de los Estados Unidos brinda un apoyo militar tan desproporcionado a su aliado israelí que parece que Tel Aviv estuviera actualmente luchando en una guerra contra una superpotencia y no contra una nación que combate por sobrevivir.
Obaida puso de relieve que las fuerzas de defensa de Israel han estado utilizando durante el conflicto mercenarios en sus operaciones. No obstante, aseveró que los combatientes de la resistencia mantienen la mano en el gatillo y esperan al enemigo en todas partes. El portavoz de la milicia indicó que sus enfrentamientos con las fuerzas enemigas en la Franja de Gaza han demostrado cuán débil es el ejército del invasor. Lo que hoy está siendo eliminado es el ejército enemigo, no las brigadas Esedin al-Qassam, sentenció. Obaida puso en duda la veracidad del conteo de bajas militares comunicado por el gobierno de Netanyahu, el cual sería en realidad muy superior al reconocido por el mando militar de Israel, que asciende a solo 119, a los que se agregan otros 400 registrados en el ataque palestino inicial. Hace pocos días, el movimiento Hamás conmemoró los 36 años de la primera intifada, la gran rebelión popular contra la ocupación israelí, instando al pueblo palestino a movilizarse contra las fuerzas de ocupación de Israel y en apoyo a la operación Inundación del Aqsa. Hamás exhortó a los jóvenes revolucionarios palestinos en las ciudades, pueblos y campamentos de la Cisjordania ocupada a enfrentarse al enemigo en consonancia con su ofensiva Inundación del Aqsa en defensa de la tierra de Palestina y contra de las fuerzas de defensa de Israel. El comunicado de la organización recordó que el aniversario de la Intifada se da en medio de una agresión lanzada por Tel Aviv contra el pueblo de la Franja de Gaza, que durante más de 2 meses no ha logrado ninguno de sus objetivos gracias a la firmeza de los pobladores del enclave. Hamás consideró a la operación Inundación del Aqsa como una gran epopeya histórica librada por su brazo militar, las brigadas Esedin al-Qassam, que responde al legítimo derecho del pueblo palestino a resistir la ocupación y defenderse a sí mismos y a su tierra. El movimiento, basado principalmente en la Franja de Gaza, consideró su ofensiva contra el ejército de Israel como la continuación natural de los levantamientos del pueblo palestino para enfrentar la agresión de la ocupación y todos sus planes de asentamiento en sus territorios. La primera intifada, llamada la Intifada de las Piedras, se inició el 8 de diciembre de 1987 debido al fallecimiento de 4 jóvenes palestinos a manos de tropas de la ocupación en un puesto de control en Gaza, así como la pérdida de un adolescente desarmado de 17 años en una protesta. En esos enfrentamientos que se extendieron hasta bien entrados los años 90 y finalizaron con la creación de la Autoridad Nacional Palestina tras la firma de los primeros acuerdos de Oslo de septiembre de 1993, fallecieron un total de 3.162 palestinos y 127 israelíes. Posteriormente, se produjo una segunda intifada que comenzó en el año 2000 y fue conocida como la Intifada de Al-Aqsa, que fue provocada por la visita del ex primer ministro israelí Ariel Sharon a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Oriental, el tercer sitio más sagrado para la fe islámica. Esos enfrentamientos, que se dilataron hasta el año 2005, se saldaron con más de 3.368 víctimas del lado palestino y poco más de 1.000 fallecidos de la parte israelí. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.